que era la parte estática, ¿no es cierto?, de la máquina eléctrica, dijimos que teníamos tres bobinas. Una que está entre A y A', otra que está entre B y B', y otra que está entre C y C'. Físicamente estas bobinas están desfasadas 120 grados. Aquí tengo una, de aquí hasta el B, ¿no es cierto?, tengo 120 grados, y del B hasta el C tengo 120 grados. Y aparte, eléctricamente, tengo esta energizada con la corriente de la fase A, la otra con la corriente de la fase B, que también está en el tiempo desfasada a 120 grados, y la fase C con otra corriente que en el tiempo también está desfasada a 120 grados. Entonces, cada una de estas bobinas, cuando circula corriente a través de ellas, ¿no es cierto?, si la energizamos, genera un campo magnético. Y este campo magnético va a ir asociado a esta corriente, ¿cierto?, va a ir en fase con esta corriente, y físicamente dijimos que esta tiene ángulo cero. La de la fase B, eléctricamente, ¿no es cierto?, va a ir con esta fase, y físicamente está desfasada a 120 grados. Y el otro campo magnético lo mismo, eléctricamente desfasado a 240 y físicamente 240. Entonces, si analizamos esto en el tiempo, esto es una sinusoidal. Entonces, ¿cómo va a ir este campo magnético en el tiempo? Alternando. Alternando, ¿no es Variando. cierto?, para arriba y para abajo. Entonces, si yo dibujo la corriente de la fase A, es algo así. Así. ¿Cierto? Ahí se. Entonces, cuando la corriente es cero aquí, ¿cuánto campo magnético tengo al otro lado? El HA. El HA, ¿cierto? El HA, o entre A y A' de la bobina A, ¿cuánto va a ser? Va a ser lo mismo. Y la amplitud va a ser HM. En un momento, cuando la corriente es cero, esto es cero. Y a medida que aumenta la corriente, tengo. ¿Ya? Y en el B y el C más o menos lo mismo. Si esto lo paso a un fasor, ¿se acuerdan los fasores? ¿Cómo son? ¿Sí o no? Sí, claro, indican que están desfasados, claro, un círculo. ¿Cómo se expresa? Claro, ¿cómo se expresa? Eso es así, El fasor sería esto que tengo aquí a la derecha. claro. Entonces HA, cuando está en el ciclo positivo, como está con ángulo cero, ¿cierto?, tiene ángulo cero, va a estar orientado hacia acá. Entonces va a ser un vector que va a ir creciendo. Aquí va a estar cero, aquí va creciendo, creciendo, creciendo hasta que llega al máximo. Y después, cuando está en el ciclo negativo, se va para el otro lado. Así va a ser un vector que va chiquitito, crece y después decrece, o sea, aquí llega al máximo. Cuando la corriente es máxima, este llega a su máximo. Después empieza a decrecer, después cambia de sentido, cambia la polaridad, ¿no es cierto? Entonces se va para el otro lado y llega hasta el máximo. ¿Entiendes? Ya, entonces este va a ir para allá, para acá, para allá, para acá. En ángulo cero, porque físicamente dijimos que este era el ángulo cero. ¿Cómo va a ser el del B? Claro, si lo dibujo en el B, voy a estar aquí y para acá. Positivo, negativo, positivo, negativo. Y desfasado en el tiempo. Desfasado físicamente y desfasado en el tiempo. O sea, este cuando está en el máximo, y los lugares están en el máximo. Está desfasado a 120. Claro, entonces no va a estar en el máximo. Sí. ¿Ya? Y el de la fase C viene para acá. 120 y ahí. Entonces, matemáticamente nosotros, o sea, hicimos los cálculos para distintos instantes de tiempo. Después, matemáticamente, dijimos que cada uno de los campos magnéticos se representa de esa forma. El Bm por el seno de omega t con ángulo cero, el otro menos 120 en el tiempo y 120 físicamente, y el otro menos 240 en el tiempo y 240 físicamente.
Hicimos una descomposición en la parte real e imaginaria considerando el fasor. ¿Eso lo anotaron? ¿Quién vino a la clase? Yo digo que No lo anotó. Ya hagamos el desarrollo de nuevo. Hagamos el desarrollo de nuevo. Sí. VM es el módulo del, o sea, el módulo del voltaje puede ser en este caso, o de corriente. Es que lo que pasa es que nosotros de corriente pasamos a campo magnético. De corriente, claro. Y ese paso va a depender del número de vueltas, del largo de la máquina, de un montón de factores. Entonces decimos que tiene un campo máximo, que se depende de muchos factores físicos. Entonces este va a ser el máximo. Entonces, si sacamos el campo magnético neto, es la suma de los tres. Va a ser BM. ¿Le damos foto? Si la tiene por ahí, me la pasa, porque vamos a hacer todo de nuevo. Entonces vamos a asumir que los tres tienen el mismo número de vueltas, ¿no es cierto? Las tres espiras son similares, por lo tanto tienen el campo magnético de la misma amplitud, solo que temporalmente, como se energizan con corrientes distintas, están desfasadas en el tiempo y desfasadas físicamente. Entonces tenemos eso de ahí. Esto de aquí, como es un fasor en un ángulo cero, lo podemos descomponer en su parte real y su parte imaginaria. ¿Cuánto sería la parte real de esto? Si es un vector así, unitario. La parte real, ¿Sí? ¿Cierto? Un vector unitario. Una cosa así. WS, 0 de WT. No, esto no. Es. Si yo tengo un vector, supongamos que yo tengo este número complejo, que tiene su parte real y su parte imaginaria. Si esto tiene un módulo 1 y tiene un ángulo θ, ¿cómo encuentro la parte X y la parte Y? La parte real y la parte imaginaria. La tangente. La tangente. Coseno. La parte real es con cosenos y la parte imaginaria es con seno. Entonces, X, un número cualquiera, ¿no es cierto? Va a ser el módulo, que en este caso dije que valía 1, por coseno de θ. Y Y va a ser el mismo 1 por seno de θ. Entonces, si el ángulo es 0, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto es coseno de 0? Pero imagínenselo aquí. Si está en el plano cartesiano aquí, 0. está aquí el ángulo 0. ¿Cuánto es la parte real? 0. No, el largo de esto no es 0. Sí. ¿Cuánto vale eso? Si el módulo vale 1. Vale X. Se puede quedar buscando. ¿Cuánto vale si θ es 0? Si θ es 0, ¿cuánto vale X? ¿O cuánto es coseno de 0? 1. Aquí se ve que el largo sí vale lo mismo. ¿Y cuánto es la parte imaginaria? En el eje Y, ¿cuánto tiene en este? También es la longitud. Claro, la proyección en el La eje dirección imaginario. de comunidad. ¿Cuánto es la proyección de este vector en el eje imaginario? También sería 1 en ese caso. O ya sería 0. Es 0. 0. No Claro, tiene si lo parte vemos, imaginaria. claro, si lo vemos en el eje X, claro. En el No, eje el eje Y.
Claro, la proyección en el eje Y es 0, en el eje X es 1. Sí. Ya, eso para el ángulo 0. Entonces, este número de aquí va a ser Bm seno de omega t por la parte real, que es 1, más la parte imaginaria, que es j 0 por j. Después tengo el otro. ¿Dónde va a estar este de 120 grados acá en el plano cartesiano? Este. ¿Dónde va a estar? Aquí tengo el ángulo 0, dije. ¿Aquí tengo cuánto? Si el vector es así, aquí están 0, aquí están 4 grados. 90. En 90, 120. No sé. 120 estaría por acá, ¿cierto? Entonces borro ese. Y ahora, ¿cuánto es la parte real y la parte imaginaria? La parte real estaría aquí, ¿cierto? Ahora estaría aquí el X y ahora estaría aquí el Y. Teta, ¿cierto? Es Todo eso. todo esto teta. Es 120. ¿Cuánto vale la parte real y cuánto vale la parte imaginaria? ¿Cuánto es coseno de 120? Si se ve así, sería menos, puede ser con otro lado ahora o no. Es que el módulo de esto vale 1. El módulo es la parte real al cuadrado. El módulo es x cuadrado más y cuadrado bajo raíz. Ese es el módulo. Y eso vale 1. Entonces cuando el y vale 0, esto vale 1. Menos medio. Aquí da menos medio. Menos, voy a poner un menos 1 o menos 0. ¿Ya? Entonces se fijan que aquí se ve que la parte real es negativa y tiene menos medio. Y la parte imaginaria es positiva. ¿Y cuánto tiene eso? Sí, sí, 0 de 120. Seno de 50, ¿sí? 0,86. Claro, si lo calcula eso es lo mismo que raíz de 3. Partido por 2. Claro. Ya, eso es para 120, entonces aquí la parte real es menos un medio y la parte imaginaria es más raíz de 3 medios por j. Eso se entiende, ¿no? Real imaginario. Sí. Ya, ahora me queda esta parte. Más bm seno de omega t menos 240 con ángulo de más 240. ¿Dónde va a estar ese vector? Acá. Tercer cuadro. El tercer cuadrado. Ya va a estar por acá. Entonces, ¿cuánto va a ser la parte real? Si lo vemos aquí. 240. El ángulo 240. La bueno, 240, sí, sería. En la parte real, miren, Menos medio. es lo mismo que antes. Sí. Menos 0.5 y la parte imaginaria antes era positiva, ahora es negativa. Menos raíz de 3. Menos menos medio, menos raíz de 3 medio por 2. Ya, ¿hasta ahí se entiende eso? Ya, ahora tengo que juntar todas las partes reales y todas las partes imaginarias para poder sumar esto. Entonces, todo lo real va a ser bm omega t por 1 más o menos bm omega t menos 190 por 2 más ahora la parte, ¿cuánto es la parte imaginaria de esto? Miren, aquí saqué la parte real de esto, es ese número por ese, no eso de ahí.
Después la parte real de este es ese número por eso, me da menos bm seno de mt menos 120 partido 2. Y la parte imaginaria de este, o sea, real, también está lo mismo. Solo que aquí, bueno, aquí me equivoqué, el menos 2 por 1. ¿Se entiende esa parte? Lo estamos multiplicando las partes reales. Claro, aquí sumé todas las partes reales. Pero, Y ahora me queda la parte imaginaria. Entonces, el primer número, ¿cuánta parte imaginaria aporta esto? 0, 0, ¿cierto? El otro, menos 120. la bm Pero, por seno de omega t menos 120. Y lo multiplico pero la parte imaginaria entonces sería raíz de 3, partido 2, ¿cierto? por raíz de 3 partido. ¿Sí? Y el otro, Sería bien, claro, sería menos 240 menos bm seno de omega t menos 240 por raíz de 3. por raíz de 3 menos. El Estaría la signo, parte. ahí, ¿en qué influye? Ah, influye Aquí está el menos. en el medio, ¿cierto? Ahí, sí. ¿Sí? ¿Ya dudas con eso? Ahí vamos. Ahí va. Pero Ya, pero se es que está entendiendo, se está la idea es que entendiendo. vayan entendiendo. Sí, no sé Sí. si está entendiendo. O sea, acá tenemos el campo magnético de la fase A, con la corriente A con ángulo cero, y físicamente ángulo cero. La corriente B, ¿no es cierto? Menos 120 grados, físicamente más 120 grados, y la otra menos 240 grados natural, ¿no es cierto? Y físicamente 240 grados. Pues estas separaciones lo descompusimos en su parte real e imaginaria. Este, como tiene ángulo cero, solamente real. Este 120 grados tiene la parte real menos medio, la parte imaginaria raíz de 3 medios, y este las dos partes negativas. Ahora factoricé todo lo real y todo lo imaginario. Y ahora busquen ustedes en internet una propiedad para descomponer esto, seno de A más B, o seno de menos A más B. ¿Cuánto es seno de A menos B? Eso es igual a cuánto. Porque aquí tenemos esa forma, con A igual a omega t y B igual a 120. ¿Cuánto es? ¿Qué vía trigonométrica hay para seno de A menos B? Seno de A, coseno de B menos coseno de A, seno de B. Seno A, coseno de B, Menos coseno de A, coseno, sí, coseno de A, seno de B. seno de B. Ya. Entonces, si aplicamos esa identidad trigonométrica aquí, esto de acá, ¿en qué se transformaría? Seno de omega t menos 120. ¿Qué sería eso? ¿Sería cuánto? Aquí tengo esa misma forma, tengo A menos B, Sí. ¿cierto? ¿Cómo quedaría acá? ¿Seno de qué cosa? Seno de A, Seno de omega t, ¿cierto? Sí, por coseno, coseno de menos 120. menos, ¿Seguro que es menos 120? Aquí miren, Ah, sí, tendríamos menos B, ¿no? menos, claro, sería positivo. Es Sí. 120, ¿no? 120. Ya. Ahora menos coseno coseno de
omega t omega t por por seno seno de 120. de 120. Ya, esto es un número, el coseno de 120. ¿Cuánto era? Menos un medio. Menos un medio. Entonces esto va a ser seno de omega t menos dividido 2. Y el seno de 120, Raíz de 3 medios. entonces esto sería menos coseno de omega t por raíz de 3 dividido 2, ¿o no? Sí. Ya. Entonces aquí reemplazo este seno, me va a quedar menos de m factor de menos seno de omega t dividido 2 menos coseno de omega t por raíz de 3 dividido 2. ¿Ya se entiende eso? Sí. Y todo esto dividido 2. Ahora, si pongo en vez de 120, pongo 240. ¿Cómo va a quedar acá? Va a quedar 240, 240 y 240. ¿Cuál es el único cambio aquí? Esta parte era menos un medio y esta era Raíz de más raíz de 3. Entonces acá reemplazo, ¿no es cierto? Me va a quedar menos m factor de seno de omega t partido por 2 negativo, ¿cierto? Y ahora más coseno de omega t raíz de 3. por raíz de 3 medio y todo eso dividido por 2. Miren, si multiplico término a término, S con S, ¿cuánto queda? S con S, M por seno de la t menos. queda, o sea, menos por Menos menos, más. va más. Y ese medio con ese medio, Se va. ¿se va? ¿No? Entonces vas a hacer un cuarto. Y acá, miren, S con S y con S queda lo mismo. ¿O no? ¿Lo ven o no lo ven? Este medio de aquí, yo lo puedo pasar acá arriba, así. Dividido 4, ¿o no? Porque tenía seno de omega t medios y todo eso dividido por 2 de nuevo. Sí. ¿Cuánto es la mitad de la mitad? Un cuarto. Ya, acá me queda lo mismo. Un cuarto. Un cuarto. Ahora, ese yo lo sumo con esto. ¿Cuánto me va a dar? Ese, ¿no es cierto? El menos por menos da más. Ese con ese da más también. ¿Y cuánto va a hacer eso? Aquí me queda, miren, Bm por seno de omega t, aquí me queda Bm medios y Bm medios. Queda el primero Bm más esto acá Bm medios y el otro también me da Bm medios por seno de omega t. ¿Lo ven? Este es común en los tres, el seno de omega t. Entonces lo dejé a la derecha. Saqué el Bm de ese, después S por S da un cuarto. Bm cuartos y el otro también da S por eso Bm cuartos. ¿Sí? Sí. Veamos los cosenos ahora. ¿Cómo me quedan los cosenos? Me queda Bm, el primero es menos por menos, Más. más raíz de 3 cuartos. El segundo, menos por más, Menos. menos raíz de 3 cuartos, y eso por Coseno. coseno de omega. ¿Cuánto es esto de aquí? Raíz de 3 cuartos menos raíz de 3 cuartos.
Si es como 1 menos 1. ¿Cuánto es? Si tengo 1 y le resto 1, ¿cuánto es? Cero. 0. ¿Cierto? Esto da 0. ¿Cuánto da esto? 1 más un cuarto más un cuarto. Ya, si sumo un cuarto más un cuarto, ¿cuánto es? Todo. No. Un cuarto más un cuarto es un medio. ¿O no? Sí. Ya, y un medio más 1. ¿Cuánto es eso? 1 más un cuarto o 1 más un medio. ¿Cuánto es 1 más un medio? En medio. 3 medios. Entonces aquí me da 3 medios de BM por seno de omega. Ya, esa sería la parte real. ¿Se entendió el desarrollo de la parte real? ¿O se perdieron en algún paso? O sea, nos perdemos cosas muy, muy sencillas como eso, pero quedamos pegados ahí. Y eso es lo que. ¿Ya pero se entendió o no se Sí, entendió? se entiende Ya, entonces ustedes ahora hagan la parte imaginaria. Hagan la parte imaginaria. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo. Reemplazar aquí seno de omega t menos 120 era esto de aquí. Seno de omega t menos 240 era esto de acá. Y después suman la parte imaginaria. Ya hagan ustedes esa parte. ¿Hasta aquí era esta clase? hasta las 20, ¿no? ¿Hasta las 20? 20. No sé, yo no me acuerdo. ¿Ah? Pero muy bien. Ya, si estamos llegando a lo mismo. Ya, ahí llegamos a lo mismo. 3 MTBM por seno de omega. Me falta la parte real, o sea, falta la parte imaginaria. Y tienen que hacerla ustedes, porque le van a dar en la prueba. Pero después. No, no, si después en la casa de ese nunca es. No. Pero ahí tiene que reemplazar. ¿Cuánto es eso? El seno de omega t menos 220. Aquí nosotros tomamos esto de aquí. Bueno, en realidad con el medio. Sí, todo eso vas a hacer Eso. eso. Ahí al lado tiene que hacer lo mismo. Tiene lo mismo. Pero con la raíz de 3. Pero
Sí, se aparece el menos Sí, pero seno de omega t dividido 4, menos coseno de omega t raíz de 3 cuartos. ¿Cómo? Ah, que en el otro no hay un medio si le faltan raíz de 3. ¿Eso es? Sí, Claro, en el otro está multiplicado por raíz de 3. sí. Tiene que agregarse raíz de 3. Pero al otro era negativo, ahora Pero este era negativo y este es es positivo. positivo, claro. Entonces el primer reemplazo acá, ¿no es cierto? Dejamos más J, voy a poner un cachete de esto por acá. Este BM 0 de omega t dividido 2 pasa a ser esto de acá. Sí, solo falta, solo negativo. Menos seno de omega t. Pero sería positivo o no? Eh, no, es menos. Es menos. Solo que este después con ese menos queda positivo. Ah, claro. Sí. Y aquí me falta el raíz de 3. El otro queda menos coseno de omega 3. Exacto, de omega 3. Raíz de 3 dividido 4. Y todo eso por BM. Está el BM de afuera. Ahí. Acá, este es negativo. Y con ese negativo queda positivo. Y el otro que es positivo, con ese negativo queda negativo. Y ahora junto los senos con los senos. Ese seno, con ese seno, ¿qué le pasa? Se van. Sí, nula. Ese Seno con nula. ese se van, ¿cierto? Y este coseno, menos coseno cuarto queda. Y por raíz de 3. Ah, pero aquí me comí un raíz de 3. Falta otro raíz de 3. Esta raíz de 3 viene de la identidad y el otro viene de acá de la multiplicación que está afuera. Esa raíz de 3 aparece de la multiplicación. ¿Sí o no? Que lo está comparando con estos de acá y no con los de arriba, con los de que sacó del. Este seno de omega t menos 120 es esto de aquí. Sí, Pero aparte está multiplicado por raíz de 3. solo sería una raíz de pi entonces por eso. En el seno sí, pero en el coseno por la identidad ya aparece un raíz de 3. Entonces tengo que volver a multiplicar por la raíz de 3. ¿Se fijan que aquí no hay raíz de 3? Sí, Y aquí sí. Sí. Aquí hay y también hay acá. Entonces aparece 2 veces.
La raíz de 3 del cambio y la raíz de 3 que está multiplicando acá afuera. ¿Cuánto es raíz de 3 por raíz de 3? Dos raíz de tres. No. La raíz de 3 al cuadrado es 3. Sí. A ver, Ya, esto vale 3. Eso vale 3. Y menos 3 cuartos, ¿cuánto es eso? Sumar nomás, sumar fracción. Mi hijo chico sabe sumar fracción. Ya, eso queda. ¿O no? 3 medios. Los olivos de intento. Claro, 3 medios. ¿Y qué dice aquí la diagonal? Que es 1.5. 3 medios, ¿cuánto es? 1.5. 1.5. Seno de dominio T en el eje X menos 1.5 BM por coseno en el eje imaginario. Por. Entonces, antes tenía la amplitud de esto, el módulo de esto, ¿cuánto era? BM no. Y ahora el módulo de esto, ¿cuánto es? Los 3 medios. pero tres medios. El medio de BM. Eso. Entonces antes tenía un campo magnético que giraba en el eje X, por así decirlo, con ángulo cero, otro 120 grados de amplitud unitaria, otro en 240 con amplitud unitaria, y ahora ¿qué resulta? Esto de aquí. ¿Cómo se grafica esto en el tiempo? Si tengo un seno en el eje X y un coseno en el eje Y. Muy bien. Evaluémoslo en distintos valores de omega t. Omega t igual 0, omega t igual 90, igual 180, 270 le voy a poner, y 360. Ahí estoy dando una vuelta. Primero pasé 90 grados más, después le sumé, ¿cuánto le sumé? 90 más y 90. Ya, ¿cuánto da eso aquí? Evalúenlo ahí. ¿Cuánto es seno de 0? 0. 0. Ya me da 0 y coseno De 0 1. es 1. Entonces me da menos 3 medios por para esto. Si lo grafico, ¿dónde está esto? En mi tabla cartesiana, la parte real es 0, 0. y la parte imaginaria es menos 3 medios. Hacia abajo. O menos 3 medios por BM. ¿A dónde estaría eso? ¿Un vector que apunta hacia dónde? Eje Y negativo, ¿cierto? Ahí hacia abajo. Hacia abajo. Menos 90 grados. Ya calculan acá para 90. ¿Cuánto es seno de 90? 1. 1. ¿Sí? Entonces aquí me da 3 medios El coseno por BM, y el coseno es 0. menos 0J. ¿Dónde está este vector? En la 3 medios, hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? Entonces partió aquí, después dobló por acá. En 180, 0. 0. Menos 1. Sí, pero con el menos Más. queda más. Ahora está hacia arriba, en el 270. Claro. Más 0J, y termina apuntando hacia la izquierda, y después el 360 lo mismo que el 0. Hacia abajo.
Entonces el vector partió aquí, Y dan una giro. después llegó aquí, arriba, allá y abajo. Entonces, ¿qué es lo que es si lo veo en el tiempo? Partió aquí, se fue para acá, se fue para allá, se fue para allá. ¿Es qué cosa? ¿Qué sería? Esto, bueno, si dibujara todo simétrico. Esto va girando todo el rato para allá. Sí. En omega t igual 0 partió aquí, después el 90. ¿Qué sería eso? La- Un círculo. ¿Cuánto es el módulo? ¿O el radio? 3 medios de PM. Eso. Entonces tenemos uno que es un vector que gira en el eje X, otro 120, el otro 240, y si lo sumamos da un círculo unitario. Y aquí tengo una simulación a ver si se entiende por qué. No es tan aparente. De paro, de paro. Pero está bien. ¿A dónde va a ir? Voy al baño con Dani. Voy a ayudar. Ya, miren. Aquí tengo el campo magnético del eje X. ¿Ubican el MATLAB o no? ¿Y qué? ¿MATLAB? ¿No? Ya este es un software para simular. ¿Sí? No, esta es Sí. para nosotros, ¿no? Ya, entonces miren, aquí tengo el... Aquí está raro. Este dijimos que era ángulo 0. Seno de omega t, 0. Y aquí tengo el exponente de 0j, ¿sabes lo que es? Si lo jodas. Es lo mismo que ángulo 0 que está arriba, en el círculo. Ya. Este es el 0j. Esto es 0j, que es un vector que es la parte real 1, la parte imaginaria 0. Después en el b tengo seno de omega t. Esto está en radianes, así que lo de grados lo paso a radianes. 120 grados es lo menos, o sea, lo mismo que 2 pi tercios. Entonces aquí tengo menos 2 pi tercios y con el ángulo de 120, que allá el circulito, ¿no es cierto? 120. Y acá tendría menos 4 pi tercios, ¿no? El otro es menos 240. El C menos 240 y aquí más 240. Entonces tengo el campo magnético en la fase A, el de la B y el de la C. Después, ¿cómo calculo el campo neto? La suma del A, del B y del C. ¿Ya? Que es lo mismo que hicimos allá. ¿Sí? Después aquí hago un círculo que tiene un módulo de 1.5 y acá un círculo que tiene amplitud unitaria. Y después hago la simulación de la parte real y la parte imaginaria. Y veamos aquí cómo funciona. ¿Qué pasó? Aquí está borrado. Entonces, ya no se ve, pero en negrito está el campo A. Entonces va para allá, a la derecha, con ángulo 0. Después se devuelve. El azul es del ángulo B, que crece en ese sentido con 120. Después se achica por otro lado. Y el magenta es de la fase C. Va para un lado y para el otro. Y el neto del rojo. ¿Cómo está girando el rojo? El rojo. ¿Se entiende esto? ¿No? Sí, sí. Ya, el sentido anterior. Claro, que es lo mismo que dibujé allá, Sí. que está girando en ese sentido. Y luego el azulito con el morado serían los pasoles. Claro, y el negrito, bueno, le voy a poner blanco mejor para que se vea. Lo que hacía referencia al dibujito, que yo pueda. Claro.
Aquí está el azul, el negrito, pero no se ve bien aquí. Pero se ve cuando falta El negrito, el magenta que viene aquí, ahí abajo, y el rojo, el azul. Ahí se ve el azul, ¿no? Sí. Voy a cambiar el color al otro, lo voy a poner blanco. Con eso, ahí se ve el blanco. Entonces ese es el azul que dibujé acá. El Claro, magenta ya sería ahora el va en sentido contrario. Claro, aquí como vimos allá, ¿no es cierto? Va un vector para abajo, después para la derecha y está girando en sentido anterior. Ya, entonces esto, como lo vimos en la clase pasada, cuando tenemos un campo magnético, tenemos un polo norte y un polo sur. Que aquí es equivalente a que hay un imán dando vueltas en el estator. Pero físicamente está todo quieto. Solo que dentro está este campo magnético, o sea, están estos tres, que si los sumamos da este rojo, que es el equivalente a tener un imán con un norte y un sur que está girando en el entorno. Entonces, de esta forma, tenemos un campo magnético giratorio, sin la necesidad de tener un imán dando vueltas. Solamente con 3 bobinas de fasancia en todo integrado y energizadas con un set trifásico balanceado, ¿no es cierto?, desplazados en todo integrado, que es la red típica. Entonces, aquí está girando en sentido antihorario. Si yo quiero que esto gire en sentido horario, tengo que como que invertir 2 fases. Entonces, por ejemplo, en la fase A voy a conectar lo que tenía en la fase B, ahí, y en la fase B conecto lo que tenía en la fase A. Antes tenía estas como corrientes. cuando uno hace una prueba de secuencia. De secuencia los trastos. Claro, miren, aquí tenía seno de omega t en la fase A, y ahora en la fase A le voy a poner este, la fase de arriba, y en la fase B, el otro. Eso es lo que hice aquí. Entonces, ¿qué debería pasar ahora? Gira para el otro lado. Gira hacia el sentido horario. En sentido horario. Pero veamos si es así o no. Yo lo hice eso Ahí. en la práctica en algún momento en la Ay, miren, ¿para dónde va el vector rojo ahora? horario. Ahora, si se fijan, el A sigue en el mismo sentido, no sé por qué. Sí. Solo que, claro, es por un secuencia. Ahí. Es lo mismo. Si lo invierten en la fase. Sé que cuando conectamos el secuencímetro y tenía secuencia negativa, sonaba y le pusieron un rojo. Claro. Pero ahora está la teoría. Ahora, en su momento, uno dependía del instrumento más que nada. Claro. De aquí. Bueno, ahí está la teoría. Entonces, en la teoría, ¿no es cierto? Si yo quiero que gire antihorario, tengo esto, y si quiero que gire horario, le cambio el sentido. Por ejemplo, aquí cambié la fase B con la C. Antes la B estaba en menos 120 y ahora está en menos 240 y la C estaba en menos 240 para que menos 120. Entonces, si ustedes hacen el mismo desarrollo matemático, pero con esto, ahora queda de esta forma. BM seno de omega t en el eje X y ahora más 3 medios de BM por coseno de omega t, imagínate. Y se analizan los mismos puntitos que les dije ahí, omega t igual 0, 90, esto va a girar en sentido horario. Así que esto les queda de tarea para que ustedes lo desarrollen. Tienen que hacer más o menos lo mismo que hicimos ahí, solo que invertimos aquí la fase. Ah, pero esa la va a subir. ¿Sí? Lo voy a subir. Cuando tenga acceso a la plataforma. Entonces esto, o si quieren, yo tomo una foto Sí. para que suelten la mano. La falaca. ¿Ya? No, sí. Ahí vemos. Es Puro carcasa. pura chaya nomás. Mi jefe me pasó. A la hora. Ya, miren, entonces nosotros tenemos las tres
corriente, las tres bobinas. ¿Y qué hace esto? Es como que tengo un polo norte y un polo sur que están girando. Entonces lo puedo hacer girar en sentido horario, si lo alimento con una secuencia, o antihorario si le cambio la secuencia. Eso es si solamente tengo tres bobinas. Hay otra configuración y yo puedo tener 6 bobinas. Entonces tengo 2 bobinas en la fase A. Tengo aquí, ¿dónde está la 1? Aquí está la 1 y acá está la 1'. Entonces aquí tengo una bobina. Después tengo el A2 y el A2', tengo otra bobina. Entonces esas dos están en la fase A. En el B también tengo 2 y en el C también tengo 2. Y ahora tengo 3 secuencias. O sea, 3 bobinas. O sea, tengo 2 veces ABC y ABC. Entonces cada uno ABC me genera un norte y un sur. Entonces ahora si tengo 6 bobinas, es como que tengo un norte, un sur, un norte y un sur. Como que tuviera 2 Claro. imanes o 4 polos. Los polos son 1, 2, 3, 4. Y estos van a también estar girando en sentido horario o antihorario, depende de cómo yo lo energizo. Entonces, la bobina, la cantidad de polo va en relación a la cantidad de bobina. Claro. Si tengo 3 bobinas, tengo Y dos mientras más polos. cantidad de polo, ese equipo va a trabaja más lento. O, O sea, si veo el campo magnético, es más rápido. Si yo me paro en un punto, supongamos en esta parte, si yo me paro aquí en el A, pues que pasó el norte y un ciclo después viene otro norte. Se demora 20 milisegundos en pasar un norte. ya. Y ahora, si tengo 4 polos, ¿qué va a pasar? Va a pasar el norte, después, ahora 10 milisegundos después va a pasar el norte. Entonces lo veo más rápido. Y si tengo más polos, más rápido va a estar cambiando el campo magnético. Y eso, claro, puede ser que mi rotor adentro ande más lento. Pero más pares de polos, mi rotor anda más lento. Entonces las máquinas grandes tienen más cantidad de polos. Profe, ¿y cómo se le mediría la secuencia a uno de esos, por ejemplo? ¿Cómo medir la El secuencia? otro, claro, para dos secuencias son tres, ¿no? Claro, aquí hay 6. Con todo instrumento. No, pero ahí habría que poner en cose, ¿no? O Es abrir. que uno no tiene acceso a los puntos intermedios. La bobina, así están dispuestas físicamente. Entonces uno tiene 3 conectores, ¿no? Sí. Ah, claro, sería lo mismo, ¿no? Entonces, Eso significaría, sería como espejo, una cosa así, ¿no? Aquí miren, aquí viene la A y está en serie con el otro A, con el A1. O sea, aquí está el A1 y ahí está la bobina en serie. Entonces, por fase al finalmente veo 2 bobinas, pero en los bordes de la máquina solamente hay 3. sí, uno al final uno mide la salida, ¿no? Sí, Sí, no puede ver adentro. claro. No, es como muy. A hacer que uno desarme la máquina. Claro que lo. Claro, pero eso no, o sea, cuando se hace la mantención se tiene que mellar así por forma independiente. Pero si uno tiene acceso a los bonos, no hace. Entonces, entre más bobinas le pongo, más pares de polo pueden tener. Entonces, aquí están las fórmulas que nos unen la parte eléctrica con la parte mecánica. Entonces, el ángulo eléctrico es igual a P medios por teta M, que es el ángulo mecánico. Entonces, P es el número de polos. Entonces, si tengo 2 polos, el ángulo eléctrico y el mecánico son iguales. Entonces, por una vuelta eléctrica, ¿no es cierto?, que sería un ciclo completo, el rotor adentro, la parte mecánica, también da una vuelta. Si tengo 4 polos, ¿cómo sería la relación? El P sería 4. Sí. Entonces aquí, ¿cuál sería la relación? En una vuelta eléctrica, ¿cuántas vueltas mecánicas tendría? 2. 2. 2. Y así sucesivamente. ¿No?
Eso. Y acá la frecuencia pasa lo mismo y la frecuencia angular lo mismo, la misma relación. Entonces nosotros matemáticamente cuando hicimos el diseño nos da un campo así sinusoidal puro, pero en la práctica no es tan así. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la bobina hay un sacado aquí y cuando tenemos el rotor no es un círculo perfecto, sino que en el rotor hay unos sacados para poner la bobina y bueno. Entonces el campo magnético no va a ser así tan sinusoidal puro, sino que va a ser un poco más plano, va a ir cambiando porque hay variaciones en el entrellano. Ya, pero si asumimos que todo sinusoidal, o sea, círculos perfectos, vamos a llegar a esto. Entonces, para este curso, vamos a asumir que todo es así, ideal. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle, pero se lo menciono que en realidad la práctica no es así. Entonces vamos a asumir que el estator, ¿no es cierto?, es un círculo perfecto y el rotor también es un círculo perfecto, por lo tanto la distancia que hay entre ellos es constante. Y el campo magnético, ¿no es cierto?, es una sinusoidal pura. ¿Ya? Vamos a hacer esa simplificación. Ahora que sabemos que en el estator, si yo lo energizo, ¿no es cierto?, voy a tener como un norte y un sur dando vueltas. ¿Qué pasa si yo meto una bobina allá de ese campo magnético giratorio? Que va a inducir, se va a inducir en la bobina el campo magnético. Claro, se induce una tensión. Una tensión. Una tensión. Y esa tensión inducida se modela de esta forma, que es el flujo por omega. ¿Qué es lo que era omega? ¿Y el flujo? ¿Qué es lo que es el flujo? Bueno, no se acuerdan, lo vimos en la clase pasada. No es en VR parcial. Aquí está el flujo máximo. Ahí está. Porque inclusive. Entonces, cuando. Nosotros vimos esto, si tenemos un campo fijo, el norte y el sur para un lado, y hacemos girar la espira dentro de ese campo magnético, tenemos una tensión inducida, que es el flujo máximo, que va a depender del radio que tenga la espira y del largo, por el campo magnético que es B mayúsculo, y por omega, que omega es la velocidad con la que gira esto, ¿no? Y esto nos da una sinusoidal pura. Entonces acá tenemos algo similar. Aquí, entonces la tensión va a ser el flujo por omega, que es la velocidad con la que estamos girando, y por coseno del ángulo. Y esto, si tengo varias espiras, lo multiplico por L, el número de veces, ¿no? Eso sería para una espira. Si ahora tengo tres espiras que están físicamente desplazadas 120 grados, voy a tener tres tensiones inducidas. Una con ángulo 0, otra 120 y otra menos, o sea, menos 120 y menos 2 cuartos. Eso. Ya, entonces, aquí viene la primera pregunta. El generador bipolar, ¿cierto? Asumiendo que tiene dos polos, un norte y un sur, se conoce la siguiente información: la densidad de flujo pico, que el máximo, ¿cierto?, del campo magnético del rotor es 0,2 Tesla. Eso vendría siendo ¿qué letra? El phi, el 0,2 Tesla. 0,2 Tesla sería el phi, el h o el phi. ¿Cuál se mide en Tesla? El phi, ¿qué dicen los demás? Porque habla de intensidad del flujo Claro. del campo magnético, y según la fórmula que anteriormente
Hablamos del flujo o densidad del flujo. Les dije que el flujo dependía de otras cosas. ¿Cuáles eran las otras cosas? Intensidad del campo magnético, El flujo el Tesla, esa es otra cosa. depende de dos veces el radio, que es el radio de la máquina, por el largo y por el B. Ese es el flujo. Y este sería el B. Eso se mide. Entonces, si quiero encontrar el flujo, necesito el radio de la máquina y el largo. ¿Están esos datos? No, pero hasta el diámetro del estator es la máquina. Ya, 2 veces R es lo mismo que el diámetro, Sí. ¿o no? Entonces, el flujo sería. ¿Cuánto es el diámetro? 0,5. 0.5 por el largo que es 0.3 por B que es 0.02. ¿Cuánto es? 5 por 3 por 2, ¿cuánto es? 5 por 3, 15, 30. 30. Y hay que dividir por 100. Esto es lo mismo que 5 Sí. dividido 10 0,0 por 3 dividido 10 por 2 dividido 10. Entonces esto va a ser 5 por 3 por 2, 30. Dividido 100, eso es 0,0030. Sí. ahí se va a 1. Sí. Es 0,3, no. Sí. 3 dividido 10, 0,3. Sí. ¿O no? Sí. ¿O no? A ver, calculé. Ya. Falta un. Así falta. Sí. Ahí por eso falta otro. Y me faltó un 0 aquí. Era 10 1000. por 10 por 10 1000, claro. Ahí sí. 0,03. Y esto se mide en Weber. Ya, ahí tengo el flujo. ¿Cuál va a ser la velocidad? El omega. Porque la tensión inducida era pi por omega. ¿Cuánto es? El omega. Por la frecuencia. ¿Mm? La velocidad La velocidad angular. Claro, la velocidad, en este caso, como P es 2, la mecánica con la eléctrica son iguales. Miren, aquí, ¿cuántos P? Bipolar. 2 polos. Sí. Entonces, si nos vamos acá atrás, P es 2, el ángulo eléctrico con el mecánico, ¿cómo queda? Igual. ¿Y el omega eléctrico con el omega mecánico? Omega E, quedan igual, ¿no? pues igual a P medio. Y esto va a ser como P es 2, quedan igual. Sí. ¿Ya? Y esto está en. ¿Qué unidad se mide el omega? Radianes por segundo. Radianes por segundo. Exacto. Bien. Y acá nos dicen que la máquina gira a qué velocidad. Se muestra en cada bobina. 3600 RPM. Ya. Tengo 3600 RPM. ¿Qué sería RPM? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto, ¿cierto? Entonces, en un minuto la máquina da 300, o sea, 3600 vueltas. Sí. ¿Cómo puedo pasar a radianes? Dividir por minutos, segundos. El omega va a ser los 3600 revoluciones. ¿Cuánto es eso? Revoluciones partido por segundo. Y quiero pasarlo a
radianes partido por segundo. ¿Qué tendría que hacer? O sea, aquí es revoluciones por minuto. ¿Cómo paso de minuto a segundo? Segundo, minuto 60, multiplica por 60. Multiplicado por 60, ¿verdad? Ya. Un minuto, Sí, 60. 60 segundos. ¿No es cierto? Sí. Esto es lo mismo que multiplicar por 1. Sí. Y una revolución, no, esto necesito abajo la revolución, ¿no es cierto? Una revolución, ¿cuántos radianes son? Una vuelta completa es una revolución. Si lo veo aquí en pi radianes, ¿cuánto es? Un radian. Un radian. ¿Un radian o no? ¿Un radian? No. Una vuelta completa. Dos. 2 pi. Dos pi. 2 pi. 2 pi. Radian. Ahí. Entonces aquí el minuto se me va con el minuto. La revolución se me va con la revolución y me queda radian partido por segundo. ¿Cuánto de eso? Aquí me queda 2600 pi partido por 30. ¿Y el peso de esto? Claro. Sí. ¿Y esto cuánto sería? El 0 sobre más, ¿cierto? 120 pi radian. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, entonces tenemos el flujo, tenemos el omega. ¿Y cuántas vueltas tiene cada bobina? 15 vueltas en cada uno. 15. ¿Cierto? Y la tensión inducida es El número de vueltas. por omega, y aquí me faltó por el phi. Y está mal, aquí por phi. Aquí está bien. Aquí está. Phi por omega por n. Entonces la tensión inducida, voy a borrar ella. Este video no lo vamos a subir. Este video no lo vamos a subir. ¿Qué va a nosotros? Este queda para nosotros, ¿no? La tensión inducida es Déjame reír de lo. n por pi por omega por coseno de omega t más phi 0 m, que es de la fase. Aquí, como es trifásico, cada uno tiene su fase. El número de vueltas por phi, coseno omega, por coseno de t. Entonces, esto es lo mismo que la tensión máxima. ¿Cuánto va a ser la tensión máxima? Es n por phi por omega. ¿Cuánto es n? 15. 15 por phi 0,03. y por omega que era 120 pi. 120 pi. ¿Cuánto es eso? 24. 54. Sí. 24 pi. 54 pi. Son 169.64. Eso. 169.64. 6. Ya, esto aproximémoslo a 170. Esto es volt. ¿Ya? Entonces la tensión en la fase A va a ser 170 aproximadamente, ¿no es cierto? Por seno, o bueno, aquí le ponen coseno, pero da lo mismo. Seno de omega t, la tensión en la fase B, 170, seno de omega t. ¿Y cuál es la fase de la B? Aquí sería
Ya, menos 120. Y la C, 170. Menos 240. Ahí está. Entonces, aquí, ahí está, bueno, puede ser con seno o con coseno. No. Entonces, ¿cuáles son los voltajes trifásicos del generador en función del tiempo? Son esos de ahí. ¿Se entendió? Fase A, la B y la C. Después me preguntan cuál es el voltaje RMS de fase del generador. La máquina dice que está conectada en estrella. Entonces, ¿cómo calculo el voltaje RMS? Ese es raíz de raíz de 3. Ese voltaje de fase partido por raíz de 3. Pues aquí tendríamos la letra A, la letra Sí. B, El voltaje base partido por raíz de la tensión RMS va a ser la tensión máxima dividido por raíz de 2, ¿seguro? Entonces esto va a ser aproximadamente 170 dividido por raíz de 2. ¿Cuánto es eso? 120.20. Ya, pero aproximado 121. Y la pregunta C, ¿cuál es el voltaje RMS del terminal del generador? Entonces, si vemos esta conexión, tenemos la fase A, la fase esta de A, el B y el C, y tenemos una estrella. Y acá tenemos los bordes. Acá tenemos los bordes. Si yo mido con un tester aquí, ese es el voltaje del terminal. ¿Cuánto sería eso? Usted lo debe poner voltaje del terminal. ¿Cuánto va a ser el voltaje del terminal? ¿Cuánto No, era por raíz de 3, ¿cierto? Claro, va a ser el voltaje RMS. Voltaje por raíz de 3. Ahí era el Me raíz da de 294,44. 294. Punto 44. Pero son los 100. Dividimos aproximadamente 300 por. Son 120 raíz de 3. por ¿Sí? Me da 207. 206. No, yo multiplicaba 207 por por 8. 8. Sí, estaba. Bueno, 207.8. 207. Ya aproximadamente, dejémoslo ya en 2 días. Aquí le puse un aproximado de 110 por RMS. ¿Ya se entiende eso? Sí. ¿Duda? No, ahí todo. Creo que eso está en la mano, sí, eso. Entonces, aproximadamente 200 o 208. 208. Ya dejémoslo como 208. Sí, pues está más aproximado. Quería usar el número redondo para 208. Ahí está. Ya, eso se entendió bien. ¿Y ahí hasta qué hora era la clase? Hasta las 10. ¿Hasta las 10? Ah, 10:20. 10:30. Sí, en realidad hasta las 10:30, pero no todos los profes duran hasta las 10:30. Sí, Entonces, ahora vamos a ver lo que es el par inducido. Nosotros ya vimos que si el estator lo energizamos, este tiene un campo magnético que ahora vamos a llamar BS del estator. Y ese gira, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora si yo tengo una bobina acá adentro y la energizo? ¿Se acuerdan qué pasa alrededor de un cable cuando yo le pongo corriente? se forma un campo Le pongo un campo magnético, perfecto. ¿cierto?
Entonces yo voy a tener un campo magnético en el estator y otro campo magnético en el rotor. Si es que yo le aplico corriente al rotor. Entonces aquí la corriente entra por aquí, sale por acá. El campo magnético del rotor, aplicamos la ley de la mano derecha. Esto es eso, no es así. ¿A dónde va el campo magnético? Hacia el primer cuadrante, ¿no? Aquí, miren, la corriente va entrando. El campo magnético aquí, ¿cómo es? Hacia, El pulgar indica la dirección de la corriente. sí, pues, va hacia la, Así, ¿no es cierto? hacia la derecha, Como que gira aquí en sentido horario, horario. Y acá, cuando la corriente sale, todo lo contrario. todo lo contrario. Entonces ahí es como que tengo otro polo norte y un polo sur. Entonces sale de un polo, ingresa al otro polo y ese polo o ese par de polos interactúa con el norte y sur que teníamos acá. Entonces vamos a tener dos campos magnéticos y vamos a tener un campo magnético resultante que va a tener un ángulo alfa. Que vamos a llamar que esa es la relación entre el del estator y el del rotor. Entonces, dependiendo de este ángulo alfa, ¿qué pasa cuando yo tengo un campo magnético, ¿no es cierto? Un norte con un sur y otro norte con otro sur. Por ejemplo, voy a dejar un norte aquí, un sur acá, y acá adentro voy a poner otro norte y otro sur. ¿Qué pasa con ese norte y ese norte? Se Se repele, Se repelen, ¿no es cierto? Se lo va a empujar para allá, Sí. y este sur con este sur lo va a tocar para el, lo va a hacer girar para acá. Entonces, si yo le aplico corriente a la bobina que va adentro, ¿no es cierto? Genera otro electroimán y que se va a repeler con el otro. ¿Qué pasa si este está girando? El de afuera, si este gira, ¿qué va a hacer con el de adentro? va a hacerlo girar, Este lo como que lo va a ir lo va a ir empujando. empujando, De hecho, este norte lo empuja para allá y este con este sur, ¿qué hace? se trae. Lo atrae. También lo hace que gire hacia acá. O sea, lo hace girar en las dos direcciones, Claro, uno lo empuja y el otro lo atrae. claro. Entonces aquí yo tengo un ángulo alfa. Ese es el ángulo alfa que está aquí. Entonces voy a tener un torque. Finalmente eso es una fuerza. Y esa fuerza es esto, que es torque inducido, que va a ser 2 veces el radio, que es lo mismo que el diámetro, como vimos anteriormente, ¿no es cierto? Por I, que es la corriente que yo le inyecto acá, por el L, que es el largo de la bobina, y por el campo magnético del que está. Y eso por seno del ángulo. Entonces, depende cómo esté ese ángulo, ¿no es cierto? Voy a tener más o menos torque. ¿Se entiende eso? O sea, el ángulo o el torque lo va a hacer la diferencia entre el primer norte con el segundo que va. Es que claro, si yo lo veo como un campo magnético, este de aquí es 1, El torque va a hacer la diferencia el entre estator los polos iguales. y el otro es del rotor. Entonces ahí tengo un ángulo alto. Ahí sí. Entonces, claro, cuando estos se muevan, el otro lo va a ir empujando, se va a ir moviendo. ¿Qué no tiene? ¿Era la ahí? La corriente la que yo le corriente, inyecto a la espira que está dentro. la longitud y B. Claro, era la. El BS es el campo magnético del estator. Ese 3 medios de BM que encontramos ahí. Sí. Entonces, si yo quiero que tenga más fuerza, tengo dos cosas que hacer. ¿Puedo modificar el radio? No, ¿El largo? tampoco. ¿El BS? Eso se puede echar mano. ¿Cómo puedo modificar el BS? Con el ángulo. No, porque el BS, acuerdan que hay 3 medios de BM que encontramos delante. ¿Y esto de qué depende? ¿De qué depende? De la tensión con la que yo energizo el estator. Claro, y la Ah, se puede- se o sea, puede- Ya, esa es una y la otra es alfa. El ángulo.
Claro, esas dos cosas yo puedo manipular. Si quiero más torque, le aplico más corriente, ¿no es cierto? Claro. O ajusto el ángulo. ¿Cuándo esto es máximo? ¿Cuándo seno tiene su máximo valor? Seno va entre -1 y 1. Sí. ¿Cuánto vale 1? No. ¿Cuándo vale? ¿Qué ángulo tengo ahí? 90, 90. ¿Cuánto es seno de 90? 1. 1. Ahí el máximo. 90. O si lo tengo al revés, el mínimo. O se va a girar para un lado o para el otro lado. ¿Y qué quiere que pasa ahí? Ahí es cuando tengo el mayor torque, ajustando el ángulo alfa, ¿no es cierto? A 90 grados. Eso es. Entonces tengo esas dos formas de modificar el torque. Una es, que es la más común, aplicándole más corriente al rotor, que esto se hace con una fuente continua, le aplico más tensión a la fuente continua y esto en la alterna se podría eventualmente, si yo tengo un varios, igual modificar la tensión trifásica, pero en general la función trifásica es fija, entonces el PS también va a ser fijo. Y el ángulo alfa yo lo puedo manipular. Esas son las dos formas. ¿Cómo lo modificaría en la práctica? eh, con la tensión que yo le aplique en el rotor, yo le cambio la fase. Ah, pero igual va a depender de la corriente. Sí. O sea, usted le cambia la fase en el rotor y estaría ahí se estaría manipulando el ángulo. El Se ángulo estaría alfa. ajustando el ángulo. Claro. ¿Sí? Ahí se manipulación. Entonces aquí tenemos el monito tal vez un poquito más explicado. Tenemos el campo magnético del estator, que es el S, el del rotor, que es el R, y entre ellos dos me da el campo neto. Y aquí tengo el ángulo alfa. Entonces, el torque inducido es una constante de conducción por el HR, que va a depender del campo magnético o de la corriente del rotor, más el neto del estator, por seno del ángulo que tengamos. Y el torque inducido del producto cruz y el flujo neto es la suma de los dos. Tengo el PS y el P. Entonces, finalmente, el torque inducido es BR o el módulo, ¿no es cierto? En la constante de construcción, que aquí va el largo, el radio, el número de vueltas, todo eso, por el BR, por el PNet, por el seno de la. Ahí está. Ya, aislamiento del devanado en una máquina de corriente alterna. Nosotros, como mencionamos, el devanado en la parte del estator tiene distintas bobinas. Las bobinas, ¿se acuerdan o saben cómo están construidas? Son Del material o la forma. aplicable. Aquí está. Esta sería una bobina. Sí. Ya, eso físicamente, ¿qué es lo que es? Eso también puede ser cable, puede ser de aluminio, de cobre. ¿Es un cable? ¿Cuál es la? Esa ahí. Ah, son. O sea, las que yo he visto es como un cable, como aceitado. Claro, cerrado, como si- No, le echan como Barniz. un barniz. Claro, pero no es un cable, porque el cable está compuesto de varios alambres. Es un alambre. Es un alambre. Es un alambre. Puede ser un alambre de esta forma o puede ser como una forma de un rectángulo. Depende de cómo se quiera el campo magnético. Pero básicamente es un alambre que está barnizado.
Y ese barniz es el que le da la aislación eléctrica. Aquí no va como los cables de la casa que va con un aislante de goma. Aquí viene un barniz. ¿Qué creen que le pasa a esto si pasa mucha corriente por aquí? Se dilata y se empieza a perder su propiedad de aislación. Que ahora Claro. se calienta mucho por la resistencia que percibe. Exacto. Y Me pasó una vez. ¿sí? Ahora, no sé si es así. ¿Se te fundió? Trabajé mucho con la idea, y claro, después la abrí y el barniz estaba, ya no tenía. Estaba todo- Claro, se derrite el Sí, barniz y no, y al final eléctricamente, ¿qué pasa? Que aquí tenía, no sé, supongamos 100 vueltas, después las vueltas se unen eléctricamente y ya no hay aislación y ya la máquina dejó de ser lo que era. Se parte. Hace corte. Exacto. Entonces ya el campo magnético Eso no es no- lo mismo. Entonces, eso pasa. Entonces, naturalmente las máquinas se calientan cuando trabajan. Entonces, este barniz sufre cambio de temperatura, se calienta, se enfría, se calienta, se enfría con el tiempo. ¿Qué creen que le pasa? Se deteriora. Se va degradando, se deteriora y puede pasar un caso extremo que si la calientan mucho muere ahí en el aire. Pero eso, el mantenimiento, o sea, se saca el rotor y se puede embarnizar de nuevo Dice, no, hay y que lo tiramos. coordinarlo de nuevo. Hay que Sí, coordinarlo. sí, una galleta. O sea, claro, el equipo chico más barato. Sí, pero Pero con una bueno. máquina grande se bobina de nuevo. Entonces, aquí voy a leer un poquito. ¿No? Aquí ya. Entonces, una de las etapas más críticas del diseño de las máquinas de corriente alterna es el aislamiento de sus devanados, que es este barniz del que hablaba. Si se falla el aislamiento de un motor o un generador, la máquina entra en cortocircuito y una reparación de este tipo es muy costosa, si es que es posible, no siempre se puede. Entonces, para prevenir la falla del aislamiento del devanado por sobrecalentamiento es necesario limitar la temperatura de los devanados. Esto se puede lograr parcialmente mediante la circulación de aire frío sobre los devanados, pero a fin de cuentas la temperatura máxima del devanado limita la potencia máxima que la máquina puede suministrar de manera continua. Entonces, si le aplico mucha corriente, ¿no es cierto?, se va a calentar y acuérdense, bueno, no sé, ustedes parece que no en la clase pasada, pero la máquina es así. En el rotor, nosotros tenemos esto de aquí que es el ventilador. Y por fuera de la máquina fluye este aire. Entonces está el ventilador aquí que gira, ¿no es cierto?, a la velocidad de la máquina y por los álabes del frame se ventila. Hay muchos tipos de motores, hay unos que van sumergidos, otras aplicaciones, pero a grandes rasgos así se refrigera la máquina. Entonces, si yo le pongo mucho power, ¿no es cierto?, se va a calentar y se puede llegar a dañar. Entonces, el aislamiento raras veces falla como consecuencia inmediata de la temperatura crítica. En cambio, el incremento de la temperatura produce un deterioro gradual del aislamiento. Entonces, se va como en puros puntitos primero. Entonces, si se dañan dos puntitos, entre ellos generan arco eléctrico, que eso va a degradar nomás como una bola de nieve. ¿Ya? Entonces, haciéndolo susceptible de fallar por otras causas como golpes, vibraciones o fatiga eléctrica. ¿Ya? Entonces, en Estados Unidos hay una regla que se llama NEM, National Electrical Manufacturers Association, que define una cierta serie de clases de sistemas de aislamiento. Cada una de ellas especifica el aumento de temperatura máxima para esa clase de aislamiento. Entonces, aquí tenemos la curva. Entonces, tenemos los clase A, los clase B, los clase F y los clase H. Aquí están las horas a las que pueden trabajar en miles de horas y acá está la temperatura. Entonces, por ejemplo, un clase H puede trabajar, supongamos, a 190 grados. ¿Cuántas horas más o menos? No. Aquí es 25. Menos 10, 15, Ya supongamos ya 15 más o menos. 15. ¿Ya? La mitad, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la mitad de 25? 12.5. No sé, 15, ¿no? No, es como Ya como 10 más o menos. ¿Ya?
Entonces, si ya la llevamos 190 grados, puede trabajar 10 horas. Lleva. Si la llevamos a 80 grados, ¿cuántas horas puede funcionar en clase H? 112. En clase Ah, H, clase H no, No alcanza la curva. O sea, ¿cuántas horas podría estar operando? 300. más de 300. Más de 300, más no de le da ni la toda a 80 grados. A medida que le aumentamos la temperatura, que va fallando. El clase A, si lo llevamos a 80 grados, puede trabajar 170. A veces son Ese como 115. ya como 115 horas, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ahí están las curvitas, ¿se entiende la curvita? Sí. Entonces, a menos temperatura puede trabajar más horas. Pues clase A si lo lleva a 60 grados, da igual puede trabajar muchas horas. Pero sin embargo, igual se pueden ir deteriorando los devanados, entonces se le hace la prueba de mellado. ¿Escuchan lo que es? Ah, sí. Sí, el índice de polinización y todo eso. Sí, Sí, de hecho no entiendo mucho para qué sirve ese. Bueno, ¿qué mide? Entiendo para qué sirve, para evalúa el desgaste del equipo, pero mide la ¿cómo? aislación eléctrica que hay en el bobinado. El índice de polarización o el No, mellado. no, el mellado. Ah, claro, sí. El megaohm, que la resistencia que Claro, hay. eso, sí. Claro. Pero ese mismo equipo mide el índice de polarización y ese entrega un índice de 1 a 5, ¿no? Entonces, dependiendo del valor, puede que esté más deteriorado, más desgastada la máquina, Claro. que Sí, porque dentro del material o de las máquinas nosotros tenemos, aparte del cobre, tenemos, estos van en uno, no sé, pero aquí esto lo ubican en Tanzan. Sí, esto como insinuado tiene una Sí, eso que es lo que es un material ferromagnético. ferromagnético. magnética. Y el material ferromagnético, y hago la analogía que es como un hierro que no lo dobla. Entonces está todo el rato polarizándose para un lado, para el otro lado, para un lado, para el otro lado. Entonces con el tiempo pierden esa propiedad, y eso es lo que mide con el índice de polarización. O sea, a medida que pasa el tiempo, ya después pierden ese efecto ferromagnético. Eso pasa. ¿Ya? Entonces, esto es la clase A. B. Esto todo. Ya, dejémosla hasta aquí por hoy, ¿les parece? Sí, perfecto. Son las 10 10, 10. 4. Bien, bueno. ¿Sí? Ya están las 10:20. Y media. Ya veamos 2 tiempos más. 2 tiempos más. Pero ¿para qué? Nosotros al principio del curso, para los que no vinieron, dijimos que las máquinas pueden trabajar de dos formas. Uno que es el modo motor, que uno le aplica energía eléctrica al estator y saca energía mecánica en el rotor, en el eje. Y tiene otro modo de operación que es el modo generador, que uno le mete energía mecánica en el eje y saca energía eléctrica en el estator. ¿Ya? Entonces, si yo le meto energía eléctrica aquí al estator, ¿cómo paso del estator al rotor la energía? Si vemos este mismo monito. El campo magnético se genera entre el. Claro, primero, la energía pasa por la bobina. La bobina tiene Sí. una resistencia eléctrica. Sí. O sea, que eso se traduce en pérdida. Después tengo que generar este campo magnético y pasar el aire, que es otra pérdida. Y llegar aquí al rotor, donde voy a tener otra bobina. Pasar el aire. ¿Sí? El campo magnético se va por el aire, que es esto que entre hierro, que se llama. Sí. ¿No? Entonces, esto es una reluctancia. El aire se opone al paso del campo magnético. Ya. Entonces hay que vencerlo y para eso necesita energía. ¿Ya? Eso es por un lado. Y después acá en el rotor tengo pérdidas en los rodamientos, tengo pérdidas Sí. con el roce con el aire también. Y si por ejemplo tuviera daño en un rodamiento, voy a tener otro tipo de pérdida. Claro. Y para el otro lado más o menos lo mismo. Yo le meto energía en el eje y tiene que pasar los rodamientos, pasar el aire, pasar las resistencias, todo. Entonces hay flujo de potencia. Entonces, si vemos el flujo de potencia, es de esta forma. Si estamos acá, con potencia de entrada, dice torque por velocidad.
¿Esto qué es lo que es? ¿Potencia eléctrica o potencia mecánica? Torque por velocidad. ¿Sí? Mecánica. Potencia mecánica. Mecánica, ¿no es cierto? Entonces estamos en el rotor. Entonces tenemos pérdidas por dispersión, porque el rotor, ¿no es cierto?, gira, tiene roce con el aire. Tenemos pérdidas mecánicas en los rodamientos o otras cosas que podríamos tener ahí. Y después tenemos pérdidas en el núcleo, porque el núcleo también eléctricamente tiene cobre. Y después de eso generamos el torque inducido, que es lo que pasa del rotor al estator a través del aire, y ahí tenemos la conversión de energía desde el rotor al estator en este caso. Y en el estator, ¿qué tenemos? Cobre, que tenemos pérdidas por corriente al final, igualada por ahí. Y a la salida, ¿qué tenemos? Potencia eléctrica. La potencia eléctrica, ¿no es cierto?, es 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el factor de potencia. Entonces aquí hay pérdidas. Cuando estamos en modo, ¿qué sería esto? ¿Motor o generador? Motor. Generador. Generador. Porque está entregando potencia. Entra potencia mecánica, Sí, porque está entregando potencia sale eléctrica. potencia eléctrica. Esto es un Lo generador. estaba viendo distinto. Entonces yo le meto alta potencia mecánica y sale menos potencia eléctrica. Por todas las pérdidas, todos piden ahí un poco de energía a la base. Ahora estamos en modo motor. Ingreso energía eléctrica, 3 veces el voltaje de fase por la corriente por el factor de potencia, o raíz de 3 veces el voltaje de línea o la corriente de línea por el factor de potencia. ¿Y qué me encuentro primero con la bobina del estator? Pérdida por calor, ¿no es cierto? Y por ahí. Después del estator me paso al rotor, tengo un torque inducido, tengo pérdida en el núcleo, pérdidas mecánicas, pérdidas dispersas y tengo energía en el eje que es torque por omega. ¿Ya? Eso es. Entonces nosotros en modo motor o modo generador tenemos una eficiencia. Y la eficiencia siempre se mide de esta forma. La potencia de salida por la dividida entrada. la potencia de entrada. ¿Y qué es lo que es la potencia de salida? Es la potencia de entrada Menos la menos las pérdidas. Ya, aquí tengo todas estas pérdidas. Acá también. ¿Ya se entiende eso? Y lo otro, cuando estamos en modo regulación de voltaje o regulación de velocidad. Entonces, ¿cuándo tendría regulación de voltaje? Cuando estoy en modo generador o motor. generador. Generador. Sí. Que a mí, ¿qué me interesa que un generador tenga un voltaje fijo a la salida Claro. o que esté variando? Voltaje fijo. Claro, lo que teníamos ayer. Sí. Entonces, hay una tensión que es sin carga y una tensión que es a plena carga. ¿Por qué? Porque eléctricamente adentro esto tiene una bobina que básicamente se comportan como una impedancia. Entonces, aquí yo tengo una impedancia y entre más corriente yo le pida acá a la salida, esta tensión inducida acá es mayor. Entonces, cuando están vacíos, la tensión que miro aquí es la misma que la que está adentro. Pero cuando le pido corriente, va a haber una caída de tensión acá en la bobina y la tensión acá afuera cae, a pesar de que la tensión inducida es la misma adentro. Entonces hay una regulación de voltaje y que se calcula de esta forma. Que es el voltaje vacío sin carga menos el voltaje con la carga dividido el voltaje y la carga por 100%. Entonces se mide en porcentaje. Y de manera similar en los motores tenemos la velocidad sin carga menos la velocidad a plena carga o con carga dividido por plena carga y dividido por 100%. Lo podemos ver acá que es en RPM o lo podemos ver acá en radianes partido por 100. Y como ya vimos, para pasar de aquí a acá es solamente multiplicar por ¿cuánto era? Exacto. Pi partido 30. Exacto. O sea, dependen de uno al otro. Eso. Y ahora sí, 10-20, lo dejamos hasta aquí. Y la próxima clase comenzamos con el generador 5. Ya. Nos vemos mañana. Mañana, pues. ¿A qué hora es la clase mañana? A la Día de 10:30 a 11, a 12.
10:30 a 12. ¿En 1 hora y media? No, sí, yo no veo el río en la horario. O 10 para 12. Ya, pero a las 10:30 Ya, no la pero- clase. Sí, Ya, y porque a las 10:20 hay 10 para las coffee. 12, profe, porque ahí tenemos el break hasta las 12 y ahí entramos a la clase de... A las 10:30 empieza máquina eléctrica y termina a 10 para las 12. Ya, 10:30 nos vemos. Sí. Después de eso.